Por acá vamos a poner a manera de resumen cuáles serían las características del movimiento circunferencial uniforme, análogo a lo que hemos hecho anteriormente en el movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, acá va a haber una partícula, el cual va a tener una trayectoria circunferencial, pero vamos a denominar movimiento circunferencial uniforme porque esta rapidez, denominada rapidez lineal, va a ser constante en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si acá vale v, la rapidez lineal por acá sigue siendo v. En este otro punto, la rapidez sigue siendo v. Por este otro punto, la rapidez sigue siendo v. Y en este otro punto, la rapidez sigue siendo v. No te vayas a confundir con mencionar que la velocidad es constante, porque recuérdate que la velocidad implica hablar de rapidez y hablar de dirección. Acá la dirección está cambiando, y si la dirección cambia, entonces la velocidad está cambiando. La velocidad tangencial no es la misma, porque cambia en dirección. Escúchame bien, estamos hablando de rapidez. La rapidez lineal. ¿Qué quiere decir? El valor de la rapidez o el valor de la velocidad. Entonces, esta rapidez vale v, vale v, vale v, vale v, vale v. Vamos a denominar circunferencial uniforme porque en intervalos de tiempo iguales, si de esta posición a esta posición se demora un tiempo t, de esta posición a esta posición se demora el mismo tiempo t, de esta posición se demora el mismo tiempo t, y por acá yo voy a tener el mismo tiempo t, en tiempos iguales, recorridos iguales. Eso quiere decir que este recorrido y este recorrido van a ser iguales. Eso si nosotros empezamos a analizar la periferia. Pero ahora fíjate algo. Esto de acá era el radio de giro. Y si la partícula está moviéndose en ese sentido, el radio de giro también gira. Este ángulo, que es el desplazamiento angular dado por el radio de giro, vale teta. En otro intervalo de tiempo, este nuevo desplazamiento angular seguirá siendo teta. Este otro desplazamiento angular en el mismo tiempo seguirá siendo teta. Y este ángulo seguirá siendo teta. ¿Ya? Fíjate, tanto a lo largo de la periferia o radialmente tengo longitudes de arco iguales o recorridos iguales y ángulos iguales bajo el mismo tiempo. Entonces por acá nosotros podemos decir que en el movimiento circunferencial uniforme la rapidez tangencial es constante. Y también podemos mencionar que la rapidez angular es constante. Estas serían características que tiene el movimiento circunferencial uniforme. Nosotros en la parte del MRV habíamos visto que una forma de medir los cambios de la velocidad era mediante la aceleración. Y cuando nosotros empezamos a analizar, por ejemplo, el movimiento circunferencial uniforme, habíamos llegado a la conclusión de que esta rapidez era 2 metros por segundo, un ejemplo. Esta rapidez por acá es 2 metros por segundo y la rapidez por esta parte viene a ser 2 metros por segundo. Y en función de esto nos podemos preguntar algo, mira, podemos decir, profesor, ¿en el MCU existe alguna aceleración? Entonces, si nosotros observamos, podemos mencionar, pero por acá vale 2, por acá vale 2, por acá vale 2. Recuerda que para nosotros mencionar que existe aceleración, la velocidad debe de cambiar. Pero la velocidad tiene dos elementos. Uno de sus elementos es la rapidez.
Y acá me doy cuenta que la rapidez permanece constante, pero te falta analizar el otro elemento, y el otro elemento de la velocidad viene a ser su dirección. Y me voy a dar cuenta que la dirección acá de la velocidad es tangente a la trayectoria, la dirección es tangente a la trayectoria y la dirección es tangente a la trayectoria. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir que la velocidad está cambiando. Y si la velocidad cambia, inmediatamente nos podemos a pensar, profesor, si la velocidad cambia, entonces tiene aceleración. Pero como te das cuenta, esa aceleración no se va a involucrar con el valor de la rapidez, sino la aceleración se involucra con los cambios en la dirección del movimiento. Y esa rapidez, ¿no?, que va a ser constante, pero su dirección va a estar cambiando, ese cambio de dirección se mide con una aceleración que tiene un nombre en particular. Esa aceleración se denomina aceleración centrípeta. El término centrípeta significa que siempre se tiene que dirigir al centro del movimiento circunferencial. Es una característica de esa aceleración. Entonces, si nosotros graficamos esa aceleración en estas tres posiciones distintas, vamos a tener que la aceleración centrípeta por esta parte apunta al centro. Aceleración centrípeta. Que esa misma aceleración centrípeta por esta parte apunta al centro. Tengo esta aceleración centrípeta y por esa parte la aceleración centrípeta apunta al centro. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué nos medía eso? Dime, ¿nos medía los cambios en qué? En la dirección del movimiento. Es decir, esta aceleración centrípeta nos expresa qué tan rápido cambia la dirección del movimiento. Y por ahí puede mencionar, profesor, ¿se podrá hallar? Claro que sí. Esto se puede hallar. Para calcular la aceleración centrípeta lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? La notación aceleración centrípeta va a ser igual a la rapidez tangencial o lineal al cuadrado entre el radio de giro. Y el radio de giro, recuerda que era esta longitud de acá, ¿sí?, desde el centro del movimiento circunferencial hasta cualquier punto de la periferia de esa circunferencia. Entonces es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio de giro, o si no, la rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio de giro. A veces la dificultad está en acá y decir, profesor, ¿y cuál voy a utilizar? ¿Utilizo la rapidez lineal o la rapidez tangencial? ¿No? En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es reconocer mediante las unidades. Por ejemplo, si nos dan la rapidez tangencial, las unidades deben ser metros por segundo. Si nos dan la rapidez angular, las unidades deben ser radianes por segundo. R es el radio de giro y hay que tener en cuenta que ese radio de giro debe estar expresado en metros. Si nosotros tenemos bastante cuidado en expresar la unidad de la rapidez tangencial, la unidad de la rapidez angular y la unidad del radio, entonces la unidad de la aceleración centrípeta, como de cualquier otra aceleración, tiene metros por segundo al cuadrado. Eso viene a ser la unidad de la aceleración centrípeta. ¿Ya? Por acá nosotros vamos a plantear un ejemplito. Mira, vamos a trabajar con este mismo valor de rapidez de este primer gráfico y vamos a mencionar, por ejemplo, para una rapidez de 2 metros por segundo, ¿sí?, un radio. A ver, profesor, ¿qué radio ponemos? Vamos a ponerle 4 metros, ¿sí? Un radio de 4 metros. Vamos a calcular lo que viene a ser la aceleración centrípeta. Entonces, tú dices por acá, la aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial al cuadrado dividido entre el radio. ¿Por qué estamos poniendo la rapidez tangencial? Es que me doy cuenta que como dato hemos puesto que la rapidez tangencial vale 2, entonces acá tú dices 2 elevado al cuadrado sobre el radio que viene a ser 4. 2 al cuadrado, por acá tú tienes 4, entre 4 divides y esto de acá te sale 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces eso de ahí sería el valor de esta aceleración centrípeta en este ejemplito. Pero debemos recordar acá, ¿sí?, ¿cuál es la dirección? Hacia el centro. Y si yo te preguntara, ¿esa aceleración centrípeta es constante o es variable?
Hay que tener cuidado con eso, ¿ah? Porque la aceleración centrípeta solo es constante en módulo, en valor, porque esta aceleración de este móvil siempre va a tener 1 metro por segundo al cuadrado, pero la dirección va a estar cambiando. Porque fíjate, la dirección de la aceleración apunta al centro, la dirección de la aceleración apunta al centro y la dirección de la aceleración estaría apuntando al centro. O sea, la dirección de la aceleración centrípeta cambia y como aceleración estaría cambiando. Pero el módulo, el valor de la aceleración centrípeta, ese valor sí, para todo movimiento circunferencial permanece constante. Por esa parte vamos a ver algunos casos particulares en donde se pueden aplicar la parte de movimiento circunferencial. Y esto es bastante importante que tú lo conozcas porque en los diversos problemas que a veces nosotros nos enfrentamos en este tema, vamos a encontrar dos poleas que están unidas mediante una faja de transmisión de movimiento o dos poleas que comparten el mismo eje. Entonces, para este primer caso se va a cumplir lo siguiente. Por ejemplo, este puntito que tú observas es un punto que pertenece a esta faja de transmisión de movimiento. Lo voy a denominar el punto A. Este puntito, que es el punto B, también pertenece a la faja de transmisión de movimiento. Otro punto que puedo poner acá es el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Como cada uno de estos puntitos pertenecen a la faja de transmisión y haciendo que esa faja de transmisión sea ideal, ¿qué significa? Que la separación entre A y B no va a cambiar o la separación entre C y E no va a cambiar, entonces nosotros mencionamos que la rapidez tangencial de cada uno de estos puntitos es la misma. Y esa es una propiedad bastante importante para ese tema. Pero fíjate acá, si yo empiezo a analizar este puntito, este punto de acá, es un punto que a la vez pertenece a la faja de movimiento y a la vez pertenece a la periferia de este disco. Por lo tanto, la rapidez que va a tener él, que lo voy a colocar acá, mira, rapidez F, ¿sí? Y por acá, este puntito también pertenece a la faja y también pertenece al disco. Y estos dos puntos en particular, rapidez C, estos dos puntos en particular van a tener la misma rapidez. Y no solamente esos dos puntos, yo puedo colocar, por ejemplo, acá en el modo de cómo estarían girando este disco con una rapidez angular W1 y él estaría girando con una rapidez angular W2. Estos puntitos de acá, esos dos puntitos al cual puedo poner M y N, también tendrían la misma rapidez tangencial, porque por acá tú tienes la rapidez M, ¿sí? Y por esa parte tienes la rapidez N. Entonces la rapidez M y la rapidez N también van a ser iguales a la rapidez F y a la rapidez C. Entonces, por esta parte nosotros podemos mencionar, se verifica que la rapidez tangencial, fíjate, la rapidez tangencial de F es igual a la rapidez tangencial del punto C. Tienen la misma rapidez tangencial. Eso siempre vas a tener en cuenta. Pero esa rapidez tangencial tiene una relación respecto a esta rapidez angular 1. Recuerda que es un punto en la periferia, por lo tanto la rapidez tangencial, si te recuerdas, era igual a la rapidez angular W1 multiplicado por el radio, entonces por acá, por R. Y si nosotros queremos evaluar la rapidez tangencial del punto C, esa rapidez tangencial C será igual a su rapidez angular W2 multiplicado por su radio R. Y eso hay que tener en cuenta. Eso se cumple en esta faja de transmisión de movimiento. En cambio, cuando nosotros tenemos dos poleas que están acopladas a un mismo eje, como por ejemplo acá, me voy a dar cuenta que este punto A y este punto B pertenecen a este disco. Y como están compartiendo el mismo eje, date cuenta de que si A realiza una vuelta, B también tiene que realizar una vuelta. Si es que A realiza 5 vueltas, B también tiene que realizar 5 vueltas.
Entonces inmediatamente dices, ah, profesor, el movimiento circunferencial de A y el movimiento circunferencial de B son iguales. Entonces, si son iguales y realizan la misma cantidad de vueltas en el mismo intervalo de tiempo, entonces nosotros mencionamos que la rapidez angular del punto A debe ser igual a la rapidez angular del punto B. O sea, estos dos puntos y cualquier punto de todo este disco de acá tienen que tener la misma rapidez angular. Pero el hecho de que tengan la misma rapidez angular no significa que tengan la misma rapidez tangencial, ¿no? Porque recuérdate que los puntos que están más cerca al centro del movimiento circunferencial van a tener una menor rapidez tangencial comparado con los puntos que están más lejos. Entonces acá nosotros podemos comparar que la rapidez tangencial en el punto B es mayor a la rapidez tangencial en el punto A. Y eso hay que tener en cuenta en esta polea en la cual están acoplados a un mismo eje.